Hola mis lobitos suavecitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo, como ya habrán escuchado, me encuentro un poco enfermo de la garganta, pero eso no impedirá que subamos video el día de hoy. Así que arranquemos. Chicos, últimamente he estado navegando por internet, como siempre, y me encontré con esta peculiar publicación. ¿A los cuántos años te diste cuenta de que estas madres se metían al microondas? ¿Qué pedo? O sea, hemos vivido toda nuestra vida estafados. Es por eso que el día de hoy vamos a comprobar este mito de que si estas galletas que están aquí se meten al microondas, sí o no. Y les diré si hay alguna diferencia o no de comer una del microondas y una normal. Puta, este es el video más creativo que he hecho en mi vida. Pero por algo están aquí, entonces vamos a comprobarlo. Bueno, antes de comenzar quiero decirles que no son de México. Estas galletas son de Gamesa y se llaman Florentinas. En esta ocasión elegí un sabor de fresa. Existen dos variaciones, que es esta, que es la de fresa, y la de cajeta, pero no soy fan de la de cajeta, así que pues vamos a probar con estas de fresa, ¿no? Las compré ahorita en la tienda. Me costaron como 13 pesos, un pedo así. Madre mía, oigan, chavalos, viendo el producto ahorita, me acabo de dar cuenta que todo este tiempo estuvimos ignorando las instrucciones. Y efectivamente, Rick, aquí dice disfrútalas calientitas. Les voy a leer las instrucciones. No lo había visto, no había planeado esto. Abra el paquetín por uno de sus extremos. Introduzca el paquetín completo al microondas por 10 segundos. Retire el microondas con cuidado, ya que estará caliente. Obviamente, disfrute el producto, ¿ok? Entonces, no sé si meterlo con todo el paquetín. Vamos a meter mi pack al microondas y pues a ver qué pasa, ¿no? Oigan, de todo el tiempo estuvimos ignorando estas instrucciones. ¿Siempre estuvieron aquí? ¿Esto es obra del gobierno, de los reptilianos, acaso? Oigan, y aparte dice aquí una nota, ¿eh? Este paquetín es especial para microondas. No cualquier paquetín puede ser introducido. Literalmente dice paquetín. Oye, pues qué cañón, yo no sabía esto. Pues vamos a ver qué pasa. Mami, siempre las he comido así. Y pues bueno, aquí están las galletas, ya las abrí. Vamos a dejar dos afuera para ver si saben diferentes las que están calientes y las que no. Así que dentro de este mismo paquete, como lo dicen las instrucciones, vamos a meterlo y pues a ver qué pasa. Las instrucciones dice que le demos 10 segundos. Entonces vamos a ver qué pasa. A ver si no les da radiación, un pedo así. Qué guapas, qué guapas. Eso fue rápido. Y pues bueno, regresamos y aquí están las galletas y las que no fueron metidas al microondas. La verdad es que... wow, se sienten como diferentes, ¿saben? Se siente así como un poco liquidosas, por así decirlo. Y se ve como si se hubiera derretido un poco la mermelada que viene dentro. No sé si alcancen a verlo, entonces pues vamos a ver qué onda antes de que se enfríen. Son tan suavecitos que se deshacen en mi boca. Ok. Oigan, creo que sí sabe más buenas calientes, ¿eh? Esta no se metió al microondas. Y de hecho, no sé si se alcanza a ver, pero entre la que está mordida, que es la que se metió, y la que no, sí hay como una diferencia de tonos. Entonces, creo que siempre estuvimos mal lo que lo hicimos. Vamos a probar esta que no fue metida al microondas. Que se deshace en mi boca. Y lo mejor de todo es que tengo para escoger. No es tanta la diferencia, pero sí sabe mucho mejor la que se metió al microondas. Algunos centímetros más tarde. Pero sí, sabe mucho mejor la que se metió al microondas que estas. O sea, de por sí me sabían buenas así, y ahora con esto creo que fue una buena idea hacerle caso a los consejos de internet. También leí en internet que si les ponías aluminio a las galletas se doraban un poco más. Entonces vamos a meterlas con aluminio. Me dijeron que con 1 minuto quedaba muy chido. Entonces pues vamos. Ah, es cierto, no soy tan estúpido. Pero me estoy preguntando qué pasará si le damos unos 30 segundos a la galleta. ¿Se derretirá o se quemará?
Vamos a ver qué pasa. De vuelta al microondas, pues vamos a abrirlo y pues nada más voy a poner una galletina, una florentina, ¿no? Por 30 segundos, a ver qué pasa, chicos. Les voy a cortar el video para que ahorita vean lo que pasó. Ok, ya casi, ya casi. ¡Oh! ¿Qué pedo? ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Chicos, vean eso, se ve todo asqueroso. Está burbujeando. Y creo que se hizo más pequeña. Huele medio raro este pedo. Ok, chicos, entonces aquí están las que se metieron al microondas, las que no se metieron al microondas, la que parece que fue a Chernobyl y regresó para contarlo. Ah. Chequense esto, o sea, se ven las tonalidades, ¿no? 0 segundos, 10 segundos contra 30. Pero aún así se ve como medio apetitoso esto. Entonces vamos a comernos la de 30 segundos. A ver si no nos quemamos el hocico. No manches, esto es una locura. Ok, va por ustedes. Ah, está bien caliente, va por ustedes, chicos. Oh. No está mala. Pero está muy caliente, chicos. Tengan cuidado con eso. Aún así, me quedo con las de 10 segundos en el microondas. Son las ganadoras en esta ocasión. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si sabían que se metían al microondas, escríbanlo. O si no, pues también escríbanlo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por haber visto este video. Y estén atentos al canal porque se vienen nuevas cosas. Chicos, les tengo preparadas un material. Ufas, trufas, las pantuflas, gloriosos. Pero lo sabrán conforme avancemos en el tiempo, así que quédense muy atentos. Pues nada, nos vemos en un próximo video y espero estar mejor para contarles más cosas. Y eso, yo soy Badlink y nos vemos en un próximo video. Cuídense, gente. Bye.